Vamos a ver un ejemplo de suma, resta, multiplicación y división de funciones y vamos a encontrar el dominio de cada una de estas funciones. A la hora de sumar, restar, multiplicar o dividir funciones, el dominio de esa función, por ejemplo de la función f más g, va a ser el dominio que tienen en común ambas funciones, es decir, los valores para x que se encuentran o que x puede tomar tanto en la función f como en la función g, igual cuando restamos, cuando multiplicamos y cuando dividimos. En cuanto a la división, ¿verdad?, adicional a esos valores, vamos a restringir aquellos que vuelven el denominador cero. Si vemos el dominio de la primera función f, para que nosotros obtengamos una raíz real, lo que está dentro del radical debe ser mayor o igual a 0. Si resolvemos esta desigualdad, ¿verdad?, despejamos el menos 1 pasa a sumar, el 3 pasa a dividir, y nos queda que el dominio son las x mayores o iguales que 1, es decir, x está en el intervalo desde un tercio cerrado, ya que tenemos pleca de igualdad, hasta más infinito, es decir, los valores desde un tercio a más infinito. Esos son los valores para x, los valores que x puede tomar en la función f para que al ingresarlos nos devuelva un número real. Si nos fijamos aquí, nosotros a x le damos el valor de un tercio, que sería el primer número que tenemos en nuestro dominio. Un tercio por 3 nos da 1, 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0. Y si vamos aumentando esos valores, vamos a ir obteniendo valores mayores a 1 aquí. De manera que siempre de lo que está dentro va a ser un valor positivo, ¿verdad? Eso nos va a devolver un número real. El dominio de la función g, donde g de x es igual a x más 5, son todos los números reales. Aquí x puede tomar cualquier valor real y al sumarlo con 5 nos va a devolver un número real. Por lo tanto, sus dominios son todos los reales. Al realizar las operaciones de suma, resta de esas funciones, obtenemos lo siguiente. La suma de f más g va a ser la suma de f de x más g de x. ¿Verdad? Eso va a ser raíz de 3x menos 1. X más 5 sale del paréntesis, ¿verdad? Y no hay términos que tengan raíz de 2 aquí que puedan sumarse. Nuestra suma queda de esta manera. Raíz de 3x menos 1 más x más 5. El dominio entonces de la función f más g va a ser el dominio a las x, ¿verdad?, que están en el dominio de 3x menos 1 y x más 5. Entonces el x más 5 son todos los números reales, y en 3x menos 1 las x desde un tercio hasta más infinito. Entonces las x que están en común en los dos, ya que estos son todos los reales, estas de aquí están dentro de los reales. Entonces los valores para x que están tanto en f como en g es este intervalo de aquí. Entonces el dominio de esta función f más g son los dominios, ¿verdad?, comunes en estas dos. Por lo tanto, el dominio son las x que están en el intervalo desde un tercio cerrado hasta más infinito. Esos serían los valores que esta función puede tomar. Si vemos aquí, al nosotros sustituir valores acá, ¿verdad?, de este tipo, los valores que están en este intervalo aquí, eso nos va a devolver un número real dentro de la raíz. Y si ingresamos esos valores aquí, también nos devuelven números reales, ¿verdad? En el caso de la resta, ¿verdad?, tenemos la función f menos la función g. Colocamos entre paréntesis, vamos a restar, entonces el signo menos nos va a afectar a toda g de x. Al realizar esta operación tenemos raíz de 3x menos 1, menos por más menos x, menos por 5, menos 5. El dominio de la resta también son los valores que puede tomar la función f y que también están, ¿verdad?, en la función g, es decir, los valores en x que están en las dos funciones. Entonces ese dominio son las x del intervalo de un tercio a más infinito. En cuanto al producto de funciones, tenemos raíz de 3x menos 1 por x más 5. Esta función podemos dejarla expresada de esta manera. Si realizamos este producto, tendríamos raíz de 3x menos 1 por x más 5 por raíz de 3x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Igual, los x en común en el dominio de esta función y en el dominio de esta función.
Los que están en común son las x desde 1/3 a más infinito. En el caso de f sobre g, o del cociente de la función f sobre la función g, colocamos primero la función f de x entre la función g de x, que es x más 5. El dominio de esta función también son los valores en común en ellas, excepto aquellos valores que hacen el denominador 0. Entonces el dominio son las x desde 1/3 hasta más infinito, exceptando donde x vale menos 5, ya que menos 5 más 5 es 0. Pero si nos fijamos en este intervalo, no está x igual a menos 5. Entonces el dominio, ¿verdad?, sigue siendo las x que están desde 1/3 a infinito. Si en este intervalo se encontrara menos 5, pues sería ese intervalo excepto x igual a menos 5, ¿verdad? Eso sería el dominio entonces de esas funciones. Vimos también funciones polinomiales. Vamos a ver aquí el ejemplo que hicimos y vamos a ver un ejemplo adicional, ¿verdad? Vimos que las funciones polinomiales son polinomios. En el caso de polinomios de grado 1, pues son rectas. Si es horizontal, pues una recta horizontal dependiente de 0 o una recta de pendiente diferente de 0, ¿verdad? Que no sea una recta vertical. Esas son funciones polinomiales de grado 1. También están las funciones de grado 2, como vimos, ¿verdad? La función es de forma de una parábola, ¿verdad? De grado 2 son funciones polinomiales. También tenemos funciones polinomiales de grado mayor que 2. Por ejemplo, la función cúbica, donde solo aparece x a la 3 y estos coeficientes son 0, entonces solo nos da f de x igual a x a la 3, una función polinomial también. En el caso de esta función que realizamos, f de x igual a x a la 3 más x a la 2 menos 4x menos 4, vamos a encontrar las raíces o ceros de la función, es decir, los valores que toma x y que nos hacen que f de x sea 0. Una de esas raíces es menos 1. Si nosotros ingresamos aquí y toma x el valor de menos 1, esto nos da que todo esto se hace 0. Aquí, por ejemplo, menos 1 a la 3 es menos 1, más menos 1 a la 2, eso nos da 1, menos 1 más 1, 0. Si ingresamos aquí ese menos 1, aquí nos daría menos por menos más, positivo 4, menos 4, 0. Entonces el valor de menos 1 hace que esto sea 0. Utilizando la raíz x igual a menos 1, vamos a utilizar también división sintética para encontrar las otras raíces. Podemos hacerlo factorizando este polinomio e igualando sus factores a 0 para encontrar las raíces utilizando división sintética. Si nosotros tenemos que x es igual a menos 1, es una raíz porque nos hace que f de x sea 0. Entonces el factor que nosotros tenemos es x más 1, ya que si nosotros igualamos x más 1 a 0, eso nos da x igual a menos 1. Entonces el factor que nosotros tenemos, uno de los factores que ya conocemos, si x es menos 1, es x más 1. ¿Cuáles serían los otros factores que multiplicados con este nos dan este polinomio? Si utilizamos x igual a menos 1 acá en nuestra división sintética, en realidad estamos dividiendo f de x entre el factor x menos la raíz, es decir, x menos menos 1, equivalente a x más 1, lo que tenemos aquí. Aplicando división sintética, nosotros dividimos entonces, y lo que hacemos es colocar aquí los coeficientes de nuestro polinomio. El coeficiente que acompaña a x a la 3 aquí es 1, el coeficiente que acompaña a x a la 2 aquí es 1, el coeficiente que acompaña a x es menos 4 y la constante menos 4. Colocamos esos coeficientes, colocamos la raíz que es menos 1. El primer elemento o coeficiente lo bajamos, sería 1, y lo multiplicamos por la raíz. 1 por menos 1 lo colocamos aquí. Luego sumamos estos dos términos, 1 menos 1, 0. Multiplicamos nuevamente 0 por menos 1, 0 lo colocamos acá. Menos 4 más 0, menos 4. Este menos 4 lo multiplicamos ahora por menos 1, menos por menos más, 1 por 4, 4, lo colocamos aquí.
Menos 4 más 4, 0. Obtenemos un residuo de 0. Ahora este polinomio resultante de aquí es el cociente. Vamos a obtener un polinomio de grado, un grado menor al polinomio que dividimos, que es este. Entonces, si este es de grado 3, el primer coeficiente que aparece aquí va a acompañar a x a la 2, el siguiente va a acompañar a x y el siguiente va a ser una constante. Entonces aquí que tenemos el polinomio 1x a la 2 más 0x menos 4, ¿verdad? Esta es una función de un grado menor a este polinomio. Si este es de grado 3, este es de grado 2. Entonces tenemos que este polinomio es igual al producto del factor x más 1 por este polinomio de aquí, x a la 2 más 0x menos 4. Podemos colocarlo únicamente como x a la 2 menos 4. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados, entonces esto es igual a tener x más 2 por x menos 2. Este polinomio entonces es igual al producto de los factores x más 1, x más 2, x menos 2. Igualando estos factores a 0 para encontrar esas raíces donde este polinomio se hace 0, igualamos x más 1 a 0, tenemos que x es igual a menos 1, nos da la raíz que utilizamos al inicio para encontrar las otras. Igualamos x más 2 a 0, eso nos da que x es menos 2, y x menos 2 lo igualamos a 0, eso nos da que x es igual a 2. Entonces estos son los ceros de la función, los valores que x toma para cuando el f de x es 0, es decir, cuando y es 0. Entonces los puntos de esa función donde tenemos esta coordenada x, tenemos aquí por ejemplo la función, el punto menos 2 para x, vemos que ahí se nos hace el polinomio 0, ¿verdad? Si este valor es 0, 0 por lo demás, eso va a ser 0. Y así, si este valor toma el valor x de menos 1, esto sería 0 y por todo lo demás se nos hace 0. Si x vale 2, 2 menos 2 es 0 y todo esto se hace 0. Las coordenadas entonces donde x toma estos valores lleva a ser 0. Aquí tenemos por ejemplo menos 2,0, ¿verdad? Menos 2, 0 para y, menos 1 para x, 0 para y, 2 para x, 0 para y. Aquí tenemos esos puntos. Si vemos la gráfica de la función, vemos la forma de nuestra función y vemos que en esos valores para x y vale 0. Es decir, estas son las raíces de nuestro polinomio donde la función f de x se hace 0, es decir, donde y vale 0. Por lo tanto, en el punto menos 2,0 aquí tenemos que y vale 0, aquí también y vale 0 y aquí también y vale 0, ¿verdad? Entonces esos valores para x son nuestras raíces, ¿verdad? O ceros de esa función. Tenemos aquí otro ejemplo de esta siguiente función. Si vemos aquí la gráfica, ¿verdad? Tenemos aquí un 0, otro 0, otro 0, es decir, hay tres raíces aquí en x. Para x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3 son nuestras raíces aquí. Nosotros podemos observar algo aquí. En este polinomio es de grado 4, vamos a utilizar una de las raíces que es 1. Si vemos si x es 1, al introducirlo acá nos queda g de 1 igual a 1 a la 4, menos 4 por 1 a la 3, más 3 por 1 a la 2 nos da 0. Y vale 0 cuando x es igual a 1. Entonces estamos multiplicando por el factor x menos la raíz, es decir, x menos 1. Entonces si nosotros igualamos esto a 0, nos queda que x es igual a 1, ¿verdad? Que es la raíz. Colocamos los coeficientes entonces de g de x, que son 1, menos 4 y 3. Colocamos nuestra raíz 1, bajamos nuestro primer coeficiente que es 1 y multiplicamos 1 por 1, 1. Ok, aquí este 1 no debería estar. Bajamos este 1 de aquí, acá. Entonces este 1 no lo vamos a tomar en cuenta, ok, aquí no va.
Si bajamos el 1 aquí tendríamos este 1 por 1, 1. Menos 4 más 1 menos 3. Menos 3 por 1 menos 3. 3 menos 3, 0. Nuestra división nos da un residuo 0. Tenemos entonces que en efecto x igual a 1 es una raíz, ¿verdad? Es decir que x menos 1 es un factor de este polinomio. Entonces g de x va a ser igual al factor x menos 1 por este factor de aquí, que sería x a la 3 menos 3x a la 2. Factorizando nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, que x, este factor de aquí únicamente, si sacamos factor común nos quedaría, factor común, ¿verdad?, sería aquí x a la 2, tomamos la x que está al menor exponente aquí, tenemos x a la 2 en común en ambos lados, entonces tenemos x a la 2, si tomamos x a la 2 aquí nos queda x, como tomamos x a la 2 aquí nos queda menos 3, x a la 2 por x, x a la 3, x a la 2 por menos 3, menos 3x a la 2. Tenemos entonces que g de x es igual a x menos 1 por este polinomio de aquí, que es lo mismo que tener x a la 2 por x menos 3. Sería x menos 1 por x a la 2 por x menos 3. Y volvamos entonces cada factor a 0. Tenemos que x menos 1 igual a 0, x es 1. X a la 2 igual a 0, x es 0. X menos 3 igual a 0, x es igual a 3. Tenemos tres valores para x. Si observamos en nuestra gráfica, cuando x es 0, y es 0. Este punto que está aquí, que sería el origen. 1 para x, y es 0, es este punto que está acá. Y 3 para x, y es 0. Esas serían entonces las raíces de nuestro polinomio. Aquellos valores que toma x y que vuelven a y 0, ¿verdad? Aquí vemos que esos puntos donde x toma esos valores y y es 0 son los puntos de intersección de la gráfica con el eje x, ¿verdad? Porque ahí y va a ser 0, entonces intersectan al eje x, ¿verdad? Esa sería la forma entonces de esa función. En cuanto a la función mayor entero que vimos, tenemos que la función mayor entero o máximo entero está definida de esta manera. F de x igual a mayor entero de x va a ser igual a n para las x mayores o iguales que n, menores que n más 1. N es un entero. Entonces, si nosotros introducimos en nuestra función un valor para x que esté en este intervalo, su imagen va a ser el entero que es menor, ¿verdad? Entero menor o igual a x. El entero que es menor que x o igual a él. Por ejemplo, veamos un intervalo. Tenemos que entre números enteros, ¿verdad? N, por ejemplo, si n es 0, el entero n más 1 sería 0 más 1. Tendríamos del entero 0 al entero 1. Eso es un intervalo. Si tomamos, por ejemplo, que n es menos 2, vemos la pleca de igualdad aquí incluida, entonces tendríamos el intervalo aquí desde menos 2 y aquí menos 2 más 1 sería menos 1. Es decir, el intervalo desde menos 2 a menos 1. El menos 1 va a ir abierto. Si vemos los valores que x toma en este intervalo, entonces el valor sería las x mayores o iguales que menos 2, menores que menos 1. Vemos que para este intervalo, las imágenes van a ser n, van a ser este entero que es menor en comparación con este entero de acá. Entonces, en este intervalo, las imágenes para estos valores de x, es decir, x desde menos 2 hasta menos 1 sin incluir el menos 1, todos estos valores que están en este intervalo, su imagen va a ser menos 2. Si nos vamos aquí a la gráfica, tenemos que x va a ir desde menos 2 hasta menos 1. X puede tomar valores aquí adentro, es decir, de entre menos 2 y menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2 en la gráfica, menos 2 en x. Desde menos 2 hasta menos 1, la imagen de estos valores va a ser menos 2. Entonces, menos 2 para x lleva a ser menos 2. Colocamos ese punto aquí. Vemos el otro extremo que es menos 1 para x y menos 2 para y. No va a ir incluido, lo colocamos hueco, porque menos 1 no está incluido aquí en x. El resto de valores entre menos 2 y menos 1 están incluidos aquí adentro
y su imagen va a ser menos 2, entonces trazamos entre estos dos puntos una línea continua. Es decir, si x vale, por ejemplo, entre menos 2 y menos 1, tenemos a menos 1.5. Menos 1.5 aquí, está aquí en la recta numérica, su imagen va a ser menos 2. Entonces menos 1.5, menos 2. Cualquier valor que tomemos entre menos 2 y menos 1, aquí, su imagen es menos 2. Cualquier valor aquí, su imagen es menos 2. En este intervalo, bajamos de este valor para x y y vale menos 2. Bajamos, vale menos 2. El único punto que no toma el valor de menos 2 es menos 1, que no está incluido. Entonces menos 1 para x, menos 2 para y, hueco. Luego tenemos que ir entre entero y entero. Ya tomamos valores de menos 2 a menos 1. Ahora vamos a tomar valores desde menos 1 a 0. ¿Cuáles serían las imágenes entre menos 1 y 0 para estos valores de este intervalo? Sería este valor de aquí, es decir, el extremo izquierdo. Siempre es el extremo izquierdo según la definición. Entre dos enteros, la imagen de esos valores va a ser el entero que está en el extremo izquierdo. Y vamos de entero n a entero n más 1. Entonces tomamos desde menos 2 hasta menos 2 más 1, eso es desde menos 2 hasta menos 1. Ahora vamos a tomar desde menos 1 en orden, menos 1 más 1, 0, a 0. Entonces para esos valores las imágenes son menos 1. Graficamos los extremos. Menos 1 para x, sería aquí, menos 1 para y, incluido porque menos 1 en x está incluido. Luego 0 para x y y toma el valor de menos 1, ¿verdad? Aquí no está incluido el 0, entonces aquí va un hueco. 0 para x, menos 1 para y. Aparte de los valores que están entre menos 1 y 0, sí toman valores. Sus imágenes van a ser menos 1. Entonces si tomamos valores entre menos 1 y 0 aquí, su imagen es menos 1. Cualquier valor que tomemos aquí, su imagen es menos 1. Entonces entre estos dos valores trazamos una línea continua. Si tomamos valores ahora entre 0, sería el entero 0, el siguiente entero sería 0 más 1, que sería 1. Tomamos entre 0 y 1. 0 para x, 0 para y, lo colocamos aquí. Tomamos cualquier valor, tomamos ahora el otro extremo, 1 para x, 0 para y no está incluido, entonces 1 para x, 0 para y lo colocamos hueco. Entre 0 y 1, por ejemplo, 0.1 para x, 0 para y, 0.5 para x, 0 para y, 0.9 para x, 0 para y. Todos estos valores, ¿verdad? Su imagen es 0 en y. Entonces trazamos una línea continua aquí, porque para cada una de estas x, 0.1, 0.2, 0.3, su imagen es 0. Colocamos entonces ahora el entero 1, 1 más 1 es 2, y tomamos valores acá. Graficamos los extremos igual, 1 para x, 1 para y, incluido. El otro extremo es 2 para x, 1 para y, para x, 1 para y, hueco. Y entre estos valores sus imágenes van a ser 1, trazamos una línea continua. Luego entre el entero 2, aquí ya tomamos valores entre 1 y 2, entonces ahora haría el entero 2, el siguiente haría 2 más 1, 3. Entonces en 2 para x, aquí 2 para y, va con un punto, ¿verdad?, relleno. Luego 3 para x, 2 para y, sería hueco. Y entre ellos, todos esos valores su imagen es 2. Y de esta manera, así sucesivamente, entre cada dos enteros, en estos intervalos, va a ir incluido el primer extremo, continuo, hueco. El primer entero va incluido, continuo, hueco. Y esto se prolonga hasta llegar a tomar valores grandes para x, y lo mismo aquí al tomar valores para x más grandes negativos. Siempre entre los dos enteros, el entero del extremo izquierdo va a ser la imagen de todos esos valores, y hueco el extremo derecho. En el caso de la otra función que vimos, que es la función seccionada o función por partes o por tramos, vemos que la función está definida de esta manera. Para las x menores o iguales que menos 1, es decir, desde menos infinito a menos 1 incluido, estos valores nos devuelven en y. Esta función 2x más 5 nos devuelve, ¿verdad?, este valor en y.
Entonces nosotros tomamos para esta función, digamos, va a ir en la misma gráfica, solo que aquí hay tres funciones. Cada una tiene valores en X que puede tomar, es decir, un dominio restringido en cada uno. Aquí, por ejemplo, para 2x más 5, debemos tomar valores en este intervalo. X toma valores para acá, en estos valores, perdón. Entonces, si X nosotros le damos valores desde menos 1, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, ¿cuáles son nuestros valores en Y? Serían 2 por menos 1 más 5, 3, 2 por menos 2 más 5, 1, 2 por menos 3 más 5, menos 1. Graficamos estos valores en la recta, menos 1 con 3, menos 1 para X, 3 con Y. Menos 2 para X, 1 con Y, aquí. Luego, menos 3 para X, menos 1. Menos 3 para X y menos 1. Menos 1 para Y aquí. Ahora este punto se movió, aquí este menos 1 va aquí y este 1 va aquí. ¿Verdad? Aquí iría el punto 1, 2 y 3. Es entonces nosotros uniendo esos puntos, vemos que es una recta 2x más 5 que puede tomar valores en X hasta menos infinito. Entonces trazamos esos puntos que obtuvimos y trazamos aún prolongada la línea, ¿verdad? Porque X puede tomar cualquier valor negativo y vemos que al ir tomando valores aquí negativos más grandes, Y, ¿verdad? Se viene siendo negativo. Venimos en este sentido de acá. En el caso de X a la 2, valor absoluto de X menores que 1, ese es un intervalo abierto. El intervalo es de menos 1 a 1. Esto es equivalente a tener X menores que 1, mayores que menos 1, es decir, este intervalo abierto. Entonces X puede tomar valores desde menos 1 a 1, pero fijémonos que aquí es abierto, ¿verdad? Que ahí no hay una pleca de igualdad. Eso quiere decir que los extremos menos 1 y 1 no están incluidos en esta gráfica. Pero todos los valores entre menos 1 y 1 sí tienen una imagen X a la 2. Entonces siempre evaluamos los extremos aunque no estén incluidos y esos valores van a ir un hueco en la gráfica. Evaluamos entonces desde menos 1 a 1, tomamos valores de menos 1, menos 0.9, menos 0.5, 0, 0.5, 0.9, valores que van desde menos 1 hasta 1 en X. Al elevarlos a la 2, ¿verdad? Obtenemos estos valores en Y. Graficamos el primer punto, menos 1 para X, 1 para Y. Aquí tenemos menos 1 para X y 1 para Y. Hueco, porque el extremo menos 1 en X no está incluido. Graficamos el otro extremo 1. Sabemos que 1 al lado es 1. Entonces cuando X es 1, Y también vale 1. Hueco, porque 1 no está incluido en la gráfica. Los demás valores desde menos 0.9 a 0.9 si están ahí. Entonces buscamos aquí menos 0.9. Eso nos da 0.81. Buscamos aquí 0.81 y colocamos este punto. Menos 0.5 nos da 0.25. Lo buscamos aquí y graficamos ese punto. 0 para X, 0 para Y, el origen. Luego 0.5. Eso nos da 0.25. 0.9 nos da 0.81. Y unimos desde el punto hueco hasta el otro punto hueco, ¿verdad? Porque todos estos valores acá tienen una imagen aquí, todos estos valores en X. Entonces nos queda de esta manera cuando es X a la 2. Luego tomamos valores para X mayores o iguales que 1, es decir, desde 1 incluido hasta más infinito. Tomamos 1, 2, 3 y sus imágenes, ¿quiénes van a ser? Van a ser 2. Para todo valor de X ahí, su imagen es 2. Graficamos 1 para X, 2 para Y, 2 para X, 2 para Y, 3 para X, 2 para Y, y así sucesivamente. Siempre su imagen van a ser 2. Colocamos entonces estos puntos y los prolongamos, sabiendo que X puede tomar valores hasta más infinito, y esos valores siempre nos van a dar una imagen de 2. Entonces esta sería la gráfica de la función por parte de función seccional.